Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo descargar, instalar y configurar Confi para cualquier tarjeta de video, ya sea para AMD, Nvidia, Intel o solamente para utilizarlo con el procesador. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a irnos directamente a nuestro servidor de Discord, donde vas a encontrar el link de la página oficial del canal. El link lo vas a encontrar en el apartado de tutoriales, pero para ver este apartado tienes que aceptar las reglas. Te vas a ir al apartado de reglas, vas a palomear este cuadrito verde y te va a dejar ver todos los canales que tenemos en el servidor. Asegúrate de decir hola y convivir con los demás miembros, pues para hacer una bonita comunidad. Después de esto nos vamos a ir al apartado de tutoriales y en este apartado vas a encontrar el link oficial de la página web de nuestro canal de YouTube. ¿Por qué no lo pongo directamente en la descripción? Porque como no es un dominio comprado, está alojado en una página gratuita, pues YouTube no me beneficia mucho al momento de ponerlo porque piensa que es algún link raro, por decirlo de esa manera. Pero pues ya cuando estés aquí simplemente le das un clic y nos vamos a ir a esa página. Ya en esta página, aquí vas a encontrar todas las guías que tenemos hasta el momento en el canal de YouTube. Si es que después de un tiempo estás viendo este video, ya después de unos años o después de unos meses, va a haber mucho más guías de las que hay hasta el momento. Si es que no le encuentras, te vas aquí donde dice todas las guías y aquí vas a buscar Confi y te van a salir todas las guías que estén relacionadas con ese tema o con algún otro que estés buscando. En este caso, pues aquí sale hasta arriba donde dice inteligencia artificial. Vamos a dar un clic y se nos va a abrir esta página. Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona. La página está dividida en diferentes segmentos de tutoriales. ¿A qué me refiero? Si es que tú seleccionas Nvidia, te van a salir todos los pasos para la tarjeta gráfica Nvidia que tengas. Si es que seleccionas AMD, te van a salir todos los pasos para las tarjetas gráficas AMD y así con Intel y CPU. En este caso vamos a estar seleccionando AMD, que tiene un poquito más de pasos extra, y también vamos a estar haciéndolo para Linux. Pero si es que lees bien cualquiera de las guías, verás que están segmentadas ya sea para Windows o para Linux. Y pues en este caso te voy a estar explicando cómo hacerlo con AMD, pero más adelante va a haber un paso que no necesitas hacer si es que lo estás haciendo con Nvidia o Intel, y te estaré mostrando en qué minuto deberías de adelantarte, pero eso será un poquito más adelante. Lo primero que tenemos que instalar, ya sea en cualquier versión del sistema Windows o Linux, será instalar Python. Para instalar Python tendremos que instalar la versión ya sea 3.10 o 3.11, y pues aquí te estaremos dejando el link directo para descargarlo en la versión de Windows. Al momento de que lo vayas a instalar en Windows es muy sencillo, como darle en siguiente, pero antes de que termines de instalarlo tienes que asegurarte de que vas a instalarlo con PAT, agregando PAT. Al momento de que lo instales, en la primera página de la instalación vas a marcar esta opción que se llama agregar a pad y después simplemente le das en siguiente y terminas la instalación. Si es que estás en Ubuntu o Debian o alguna derivación de estos, tienes que utilizar este comando en tu terminal, y si es que estás en Arch Linux utilizarás este comando. De igual manera funciona para algunas derivaciones basadas en Arch Linux, como sería CachyOS. Y es que estás utilizando una tarjeta gráfica AMD, desde una vez te voy a estar diciendo que te recomiendo utilizar un sistema Linux para utilizar estas inteligencias artificiales, ya que los drivers de AMD funcionan mucho mejor en Linux en cuanto a estas cosas, a menos que tengas una tarjeta gráfica de las más recientes, ya sea serie 9000 o 7000, que te van a funcionar de manera perfecta los drivers que ya vienen con Windows. Y no es así si es que tienes una tarjeta gráfica anterior a esas series. Te recomiendo instalar Arch Linux o alguna versión como Linux Mint. Y es que no sabes cómo instalarlos, aquí arriba a la derecha te estaré dejando una guía para que los instales, o también los links los vas a encontrar en la descripción. Para instalar Python en cualquier versión de Linux tendremos que copiar nuestro comando correspondiente, le vamos a dar control C, ya que en la página no te deja utilizar clic derecho, le damos control C. Y nos vamos a ir a una terminal, en una terminal directa del sistema, recién abierta, y después lo vamos a pegar con clic derecho y pegar, y vamos a instalar esta versión. En este caso yo estas cosas ya no las voy a instalar porque ya lo tengo instalado, pero es tan sencillo como le des a enter, pongas tu contraseña y listo, ya lo tendrás instalado. Después de esto es lo mismo, en el paso 2, ya sea para Nvidia, AMD, Intel o CPU, necesitas instalar Git. Para instalar Git en Windows, le das clic, le das
a siguiente en todo lo que te salga, literalmente a siguiente, no le muevas a nada más, solamente siguiente instalar y ya lo tendrás listo. En el caso de Linux vamos a copiar nuestro comando correspondiente, este es el de Ubuntu o derivaciones y este es el de Arch Linux o derivaciones. En este caso copio este y lo vamos a pegar directamente en una terminal recién abierta de nuestro sistema. ¿Qué me refiero con recién abierta? Con que no estés dentro de una carpeta, a eso me refiero. Y lo vamos a pegar y lo vamos a instalar. Igualmente confirmamos con nuestra contraseña. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos de una vez al paso 3 y ver en dónde vamos a instalar nuestro Config.ui. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a copiar todo esto como te salga. Vamos a copiar porque aquí lo que va a hacer es copiar el repositorio más actualizado de Config.ui. En este caso puse un repositorio viejo, pero ya cuando estés viendo el video va a estar actualizado. Vas a copiar todo esto y todo esto desde este botón. Lo copiamos y nos vamos a ir a la carpeta donde queremos instalar Config.ui. No importa que sea en el escritorio, no importa que sea en la carpeta de descarga, no importa que sea directamente en el disco duro, en la raíz, no importa, simplemente que sea una carpeta donde tú lo quieras instalar. En este caso yo creo una carpeta en Home que se llama ejemplo y aquí voy a copiar en la terminal este comando. Para abrir la terminal en Windows tenemos que ir al apartado de arriba donde está la dirección, borrar todo esto y escribir cmd. Pulsamos Enter y se va a abrir la terminal. En este caso es diferente para Linux. Le tendremos que dar clic derecho a la carpeta y abrir una terminal aquí. Y se va a abrir exactamente de esta manera con cada método en sus sistemas, que nos va a indicar que estamos dentro de la carpeta que creamos. Y aquí vamos a pegar todo el comando, clic derecho, pegar, y lo que va a hacer es lo siguiente, como ya te lo dije, va a copiar el repositorio, nos va a meter dentro del repositorio y nos va a crear un entorno virtual. Y listo, ya con el entorno virtual creado hasta este punto se debe haber hecho de manera automática y si es que no se hace se va a poner el siguiente comando, tú nada más le das a Enter y se va a hacer cada cosa correspondiente. Al último, cuando ya esté creado el entorno virtual te va a salir de esta manera. Te va a salir ya sea tu nombre de usuario y la dirección donde estás instalando Config.ui. Como podrás ver, aquí tenemos dos versiones de lo que estamos haciendo, la versión en terminal y la versión gráfica, por decirlo así, la versión donde tenemos la carpeta. Lo que acabamos de hacer es esto, lo siguiente. Copiamos la versión más reciente de Config.ui, que nos referimos a esta carpeta de todo el repositorio. Nos metimos dentro de la carpeta como lo acabamos de hacer aquí y creamos esta carpeta que se llama entorno virtual. ¿Qué es un entorno virtual? Es donde se van a instalar todos los drivers y todas las cosas necesarias que ocupa este programa. ¿Por qué dentro de un entorno virtual? Para no contaminar todo el sistema como tal, porque si es que utilizas algunas otras inteligencias artificiales e instalas varios Pythons o varias dependencias, algunas se reemplazan o algunas causan conflicto y de esta manera esto no estará pasando. Lo siguiente que tenemos que hacer es activar la instancia. Para activarla en Windows vas a ocupar este comando, o en Linux vas a ocupar este otro. Yo lo voy a copiar con control C, nos vamos a ir a la terminal donde estábamos y lo vamos a pegar y vamos a dar Enter. Asegúrate de copiarlo completo, como podrás ver aquí me falta una letra. Y ahora sí le damos a Enter. Y listo, hasta la izquierda te va a salir BEMP, que es el nombre de la carpeta del entorno virtual y esto nos va a indicar que está activo. Enseguida, esto es exactamente y solamente para AMD, así que aquí te estaré dejando hasta qué minuto te saltes para que vayas a continuar con las demás tarjetas gráficas. Ahora sí, para los que tenemos AMD en Linux o Windows. Como podrás ver, aquí en el apartado 4 te sale cuáles tarjetas gráficas tienen soporte oficial con los drivers de AMD. Para los que no tenemos soporte oficial, como podría ser yo con la RX 6000, pues tendremos que activarlo modificando algunos archivos. Y si es que estás utilizando tarjetas gráficas 5000 o anteriores, te recomiendo utilizar Windows con DirectML o solamente CPU en Linux, pero esto es muy lento, así que vámonos por la versión DirectML. Lo que tenemos que hacer es instalar los drivers para cualquiera de estas tarjetas de video. Entonces, en Arch Linux tendríamos que copiar este comando e instalarlo directamente en una terminal recién abierta de Linux. Aquí pegaríamos este comando. Si es que estás en Ubuntu Debian, simplemente tendrías que ejecutar este otro. Y si es que estás en Windows y tienes una de las tarjetas gráficas soportadas,
solamente vas a tener que tener el driver actualizado. Y de esa manera tan sencilla tendrías eso corregido. Por último, para los que tenemos Linux, ya cuando tengamos estos drivers instalados en cualquiera de sus versiones, vamos a tener que copiar este comando, solamente este. No pasa nada si le copias aquí, te va a copiar esto también, pero va a funcionar solamente este porque este está deshabilitado con el símbolo de número. Copiamos esto y lo que va a hacer es agregar los permisos para renderizar y para video a esta aplicación en nuestro usuario. Así que solamente lo copiamos, nos vamos a nuestra terminal, lo pegamos y le damos a Enter, y de esa manera ya estará solucionado el problema de compatibilidad. Ahora sí, en este punto lo estarán viendo todos los que tengan cualquier tarjeta gráfica. En el paso número 6 o en el paso número 4 de Intel y poco más, te vas a encontrar con estos drivers que se instalan directamente en el entorno virtual. Estos drivers del paso 6 de AMD es lo mismo, te digo, es en el paso 4 en las demás tarjetas gráficas. Tú deberás de copiar el driver dependiendo qué versión estás utilizando. En este caso, en AMD ocupamos la versión de ROG M 6.4 para Arch Linux o cualquier versión de este sistema operativo. Y si es que estamos en Windows, vamos a copiar esto. ¿Qué hago si es que yo tengo una tarjeta gráfica Nvidia? Le voy a la tarjeta gráfica Nvidia y aquí nos indica qué versión tenemos que instalar dependiendo qué tarjeta de video tenemos. Si es que tenemos unos drivers de nuestra tarjeta de video de la serie 525 para arriba, tienes que instalar este último. Estos drivers, como podrás saber, si es que tienes una tarjeta gráfica de las últimas generaciones, vas a tener esta versión de drivers. Entonces los vas a reconocer y vas a saber que tienes que instalar esta versión. Pero si es que tienes una tarjeta gráfica, digamos por ejemplo, de la serie 1000 para abajo, tendrás que instalar este otro. Si tienes una tarjeta gráfica de la serie 2000 de Nvidia para arriba, instala esta versión. Y si tienes una tarjeta gráfica de la serie 1000 para abajo de Nvidia, instala esta. Ahora sí, nosotros lo que tenemos que hacer es copiar dicho comando, dependiendo cualquiera de las GPUs que tengamos, lo vamos a copiar. O cualquier sistema, claro. Y nos vamos a ir a la carpeta donde tenemos el entorno abierto. Recuerda que aquí te marca que tienes el entorno abierto. Aquí lo vamos a pegar. Clic derecho y pegar. Mientras que se termina de instalar esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y esto es solamente para AMD de vuelta. Pero presten mucha atención los demás si es que llegan a tener un problema con sus tarjetas de video. Y es que en el archivo de requerimientos.txt que tenemos en AMD, vamos a tener que deshabilitar ciertas cosas para que no reemplace las compatibilidades que ya instalamos con estos drivers o con estos drivers. Entonces nos vamos a ir a este archivo, donde está en la carpeta donde copiamos el repositorio. Vamos a bajar en la carpeta y vamos a encontrar aquí el documento. Lo abrimos con doble clic. Y después de esto nos vamos a buscar estos archivos o estas dependencias que se van a instalar. La de Torch, Torch Vision y Torch Audio. Para deshabilitarlo podemos borrarlo sin dejar espacios entre los dos que queden, o podemos simplemente hacer lo siguiente, irnos hasta el inicio de la palabra, poner un símbolo de número y de esta manera quedará deshabilitado para el instalador de Python. Después de que ya hemos agregado cada símbolo de número, le damos en guardar y de esta manera corregiremos esa probabilidad de que se arruine la instalación. Listo, de aquí ya tenemos instalado los primeros drivers de PyTorch para nuestra tarjeta de video Nvidia o AMD. Enseguida de esto, ahora sí vamos a ir al paso 7 de AMD o al paso 5 de Nvidia o las demás tarjetas gráficas, que es instalar los requerimientos. Para instalar los requerimientos solamente vamos a copiar esto, porque si es que lo copias todo te lo va a lanzar directamente, pero por el momento solamente vamos a copiar esto para explicarte qué está pasando. Vamos a copiar este comando y lo vamos a pegar directamente en la misma terminal donde tenemos abierta la instancia y le damos a Enter. Y se va a empezar a instalar todos los requerimientos de este programa para que funcione correctamente. Y para el caso de AMD, como omitimos cierta instalación de ciertos archivos, pues no estaremos rompiendo los drivers configurados o optimizados para nuestra tarjeta gráfica. Por último, si es que estamos con una tarjeta gráfica AMD
que sea de la serie 6000 para abajo, como podrás ver que estas no son omitidas de manera oficial, tendremos que copiar este comando antes de lanzar o al momento de lanzar. ¿A qué me refiero? Si nosotros copiamos solamente esto y lo ponemos en la terminal y lo agregamos de esta manera, ya se habrá solucionado, en teoría. Si lo agregas y después lanzas el programa y no se soluciona, te recomiendo copiar toda esta línea, ¿ok? Si es que estás en AMD pero Windows, tienes que copiar toda esta otra línea. Esto sí es obligatorio. Y pues en este caso lo que vamos a hacer es solamente copiar esto porque ya lo agregamos anteriormente. Si es que no funciona, cópialo todo. Nos vamos a ir a la página donde tenemos el entorno virtual, vamos a dar clic derecho, pegar y lo vamos a lanzar. Y si es que hemos hecho todo adecuadamente, se va a abrir de la siguiente manera. Nos va a detectar nuestra GPU y nos va a abrir el enlace del entorno donde estaremos ejecutando Confi.ui. Nos vamos a ir a nuestro navegador, lo vamos a ingresar. Esto es local, no es una página web. Y pues ya tendremos Confi.ui instalado y configurado para nuestra tarjeta gráfica correspondiente. Algo que te quiero decir es que próximamente estaré subiendo algunos videos de cómo hacer voces, cómo hacer imágenes y cómo hacer videos con poca VRAM. Claro, primero que nada voy a estar subiendo unas cuantas cosas de voces o también unas prácticas pequeñas para que poco a poco le vayas entendiendo este programa que es demasiado bueno para utilizar inteligencia artificial. Mucha gente piensa que solamente es para crear imágenes, pero no es así. En este caso, yo lo utilicé con este video para crear un doblaje en inglés. Si es que cambias el idioma del video podrás encontrarlo. Y también una versión en japonés que para este momento ya debería estar subido, pero si es que no lo está, pues sinceramente no lo he hecho. Y pues ahora sí, chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like, por favor únanse al servidor de Discord y recuerden dejar un comentario, ya que eso me ayuda muchísimo en el algoritmo. Pero así sin nada más que decir, los estaré viendo hasta el próximo video.